Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Este mensaje que voy a predicarles, en realidad debía haberlo predicado antes del otro mensaje, pero bueno, lo voy comprendiendo así, y lo que quiero transmitirte hoy es otra vez el tema de las decisiones, la importancia que tienen las decisiones. Uno necesita entrenarse para tomar decisiones. Las decisiones en la vida, como alguien nos decía en una oportunidad, el ciudadano promedio, es decir, cualquier persona, tenga grandes compromisos o no, toma más de 2.400 decisiones por día. Con el desayuno, si va a tomar mate cocido, café o té, ahí ya está decidiendo. Muchachos, decidimos si nos afeitamos o no. Las chicas y con cuál de todos los maquillajes van a salir ese día. ¿Cuántas decisiones? ¿Cuántas? Y ni hablar de las que tenemos que tomar cuando estamos conduciendo un vehículo en la calle. Vos tenés la decisión de no chocar, pero tenés que andar tomando decisiones para no chocar al que salió descuidado y no te vio. Entonces, estamos permanentemente tomando decisiones, y a veces decisiones que no hay tiempo para pensar, hay que tomarlas. Entonces hace falta estar entrenado, alineado, teniendo bases claras sobre las cuales tomar nuestras decisiones. Y cuando comienzo a observar esto en las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que es uno de los hilos centrales de las enseñanzas de la palabra del Señor. La toma de decisiones. Mirá, si no tiene que ver con las decisiones la salvación. Estoy a la puerta y llamo. Y alguno oye mi voz y abre la puerta, y alguien dijo, todos tenemos que saber que el corazón, la puerta del corazón tiene una sola manija y está del lado de adentro. Por esto venimos hablando de la interioridad, el entrenar nuestra interioridad, el entrenar nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestros principios y valores espirituales para que sepamos cuándo hay que abrir esa puerta y cuándo no. Porque hay momentos que no hay que abrirla y hay momentos que sí hay que saber abrirla. Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma, englobando todo aquello, estoy viendo cómo puedo llegar a expresar en una sola palabra, y algún día voy a utilizar esa palabra, cómo hablar de todo lo que compone la interioridad de una persona. Allí están los pensamientos, las ideas, los sentimientos, el corazón, el alma, el espíritu, los recuerdos. Ahí hay una gran cantidad de cosas que todas influyen sobre nuestras decisiones y sobre nuestras vidas. Por esto la importancia de entrenarnos. Yo tengo que entrenarme con la hora para que no se nos haga tarde hoy, porque tenemos una tarea que hacer con algunos de los muchachos. Cosas que nos han venido quedando pendientes porque la cuarentena no nos dejaba, no teníamos la posibilidad, así que ahora vamos a ir tratando de atender lo que no pudimos atender en el correr del tiempo. Así que tendré que cuidar mucho
que no se me escape la hora. ¿Cuento con el 100% de tu atención? Gloria a Dios, la mitad me va a escuchar con muchas ganas. ¿Cuento con toda tu atención? Amén. Mire, ¿a qué punto Jesús llevó a los discípulos donde ellos tuvieron que tomar una decisión? ¿Recuerda cuando Jesús multiplica los panes y los peces y alimenta una multitud? Y están todos felices y están todos contentos. Mire, estaban esperando para coronarlo rey. Ellos creían que ya tenían solucionado su cuestión política. Que de paso te digo, espero que en esta semana, donde vamos a llegar al domingo que viene, y tenés la responsabilidad como ciudadano de emitir tu voto, tu elección siga siendo el Señor Jesucristo y no tengas tus ojos en esperanzas de esta tierra. Sé una persona que ora, que intercede, que le ruega al Señor por tantas personas que se han arriesgado a tomar ese tipo de responsabilidad realmente seria, peligrosa, riesgosa, de ejercer funciones de gobierno, y nosotros tenemos que interceder para que el Señor los guíe, los ayude. Tenemos hermanos en Cristo involucrados en esa línea de trabajo. Y yo le doy tantas gracias a Dios que a mí no me llamó para eso. Por eso intercedo por los hermanos que están allí. Y le digo al Señor, gracias Señor, que no me llamaste a mí a esa función. Pero que siempre tu elección sea el Señor Jesucristo. Amén. Y en aquella ocasión Jesús multiplica los panes y los peces, y esto nos lo cuenta capítulo 6 de San Juan, y llega a versículo 65, y Jesús le dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre, si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estaban todos contentos mientras comieron los panes y los peces y querían coronar a Jesús como rey. Cuando Jesús le empezó a decir algunas verdades, cuando Jesús los empezó a confrontar, ¿qué estaba haciendo Jesús? Los estaba entrenando para que sean personas que supieran tomar decisiones sabias. Sin embargo, cuando los confronta, se ofenden, se enojan, ya no andan con él. ¿Y quiénes quedan allí? Los 12. Esos de los que vamos a hablar mucho hoy. De los que estaban muy comprometidos. ¿Cuántos están comprometidos con Cristo? Porque esta es la diferencia entre los que creen y los que están comprometidos. Mucha gente cree, pero no se compromete. Pero el discípulo se compromete con el Señor. Aquí hubo mucha gente que renunció a ser discípulo cuando Jesús lo empezó a confrontar y ya no andaban con él, nos dice Juan en capítulo 6. Entonces Jesús dijo a los 12, cuando la gran multitud se fue y quedaron solos, y Jesús los mira y le dice, ¿quieren irse a casa ustedes también? ¿Qué tal si Jesús te pregunta, mira, aquel dejó el camino, otro renegó de mí, otro dejó la fe, ¿vos querés hacer lo mismo? Mirá qué confrontación. Eso exigía una decisión, ¿verdad? Y Jesús les dice, estoy leyendo versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, estoy en San Juan capítulo 6, para quienes van llevando nota o siguiéndome en su Biblia, en su celular o en su memoria por lo menos, ¿verdad? Les dijo Jesús, ¿quieren acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros, entre los 12 que no se fueron todavía estaba uno muy peligroso, muy peligroso. Pero Pedro tuvo la convicción que le ayudó, lo encaminó para tomar una decisión sabia. No la decisión que tomó la mayoría, sino aún cuando Jesús lo confronta, le dice, ¿quieren seguir ustedes el camino de los demás? Y Pedro dice, no, nosotros te hemos conocido. Y lo que va a fundamentar tus decisiones, lo que te va a hacer plantar firme en la vida de la fe, es haber conocido a Cristo. Amén.
Conocer a Cristo, experimentar a Cristo, haber aceptado al Señor como tu Salvador y vivir esa experiencia poderosa con Él, es lo que te va a hacer estar firme cuando las tormentas sean fuertes. Así que, mirando los discípulos, vamos a aprender, los apóstoles, vamos a aprender algunas cosas. ¿Cómo preparó Jesús a estos hombres, a los apóstoles? ¿Cómo los preparó para que ellos pudieran tomar esas decisiones? Porque que la pasaron mal muchas veces. Muchas veces la pasaron mal. Pero ¿cómo los entrenó Jesús? Es más, era a quienes les iba a comisionar el nacimiento y el desarrollo y la expansión de su iglesia. Era a quienes Jesús estaba entrenando, comisionándolos para que sean predicadores del nuevo pacto en un ámbito de gran persecución, que de hecho lo enfrentaron cara a cara la persecución. ¿Cómo los entrenó Jesús? ¿Cómo los entrenó? Y la pregunta sobre la que vamos a trabajar, porque todo el mensaje tiene que ver con esto, te hago una pregunta personal. ¿Qué crees que está haciendo el Señor con vos? ¿Qué crees que está haciendo? ¿Qué crees que está haciendo el Espíritu Santo hablándote? ¿Qué crees que está haciendo el Señor en cada reunión con una palabra que te confronta, te inspira, te anima? ¿Qué crees que está haciendo el Señor contigo cuando enfrentás esas duras y amargas situaciones de la vida? ¿Qué crees que está haciendo? ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Me está entrenando, me está preparando. Amén. ¿Cuántos se dan cuenta que el Señor lo está entrenando, lo está preparando y que esas situaciones no son otra cosa que un ejercicio para que desarrolles la capacidad de decidir? Y esto va a modo de revelación para los que lo entienden. Permanentemente tomamos decisiones de no alejarnos, ¿verdad? Tomamos decisiones de permanecer en el Señor. Y esa es una decisión personal muy sabia. Pero también vas a tener que tomar decisiones cuando tengas la facultad de decidir sobre muchas personas. ¡Apa! Cuando hemos mirado la vida de José, el hijo de Jacob, quien fue a Egipto, mire por cuántas circunstancias él pasó. Has oído en toda tu historia tantos mensajes hablando de José. ¿Quién iba a pensar que todo lo que José estaba viviendo, perseguido, rechazado por sus hermanos, tirado a la cisterna, luego vendido como esclavo, llevado a la casa de un amo y lo defraudan y lo meten en la cárcel? Todo ese proceso, ¿quién iba a entender que José estaba siendo entrenado? ¿Para qué? Para que el día que estuviera en esa posición de autoridad, donde el faraón hacía todo lo que José decía, José no se vengara cortando cabezas. Lo estuvo entrenando. Y cuando los tuvo ahí a sus hermanos, los tuvo porque vinieron a humillarse, él les pudo haber mandado a cortar la cabeza. Sin embargo, alguien que es entrenado por el Señor nunca ejecuta venganza. Así que si en tu cabeza hay una voz que te está hablando de prepararte para la venganza, no es del Espíritu. Mire cómo Dios entrena a alguien a quien luego lo pone en un grado tal de autoridad. Y usted dirá, hermano, yo estoy lejos de Egipto. ¿Qué está diciendo? ¿Que seré ministro de Economía? No, simplemente esto, sos ministro de la autoridad que hay en el nuevo pacto. ¿Sabes qué significa eso? Lo que atás en la tierra se ata en el cielo. Lo que desatás en la tierra se desata en el cielo. Y sos una persona a quien Dios le está entrenando para manejar autoridad. De paso, si no tomaste esa decisión, yo te voy a aconsejar que lo hagas. Tenés autoridad para reprender a las tinieblas, tenés autoridad para deshacer las obras del diablo, pero no tenés la orden de Dios de maldecir a tu prójimo. Entonces tenés que tomar la decisión a tiempo, para que cuando la tentación viene no lo hagas.
porque está todo el respaldo divino y toda la autoridad de Dios sobre el creyente, pero a los creyentes en Cristo Jesús no les ha sido autorizado maldecir a su prójimo. Mira, ¿por qué hace falta entrenarse? ¿Por qué hace falta? Entonces, ¿cómo entrenó Jesús a esos hombres que luego, llenos del Espíritu, mirá si pudieron, y que ellos lo sabían, lo sabían desde antes? Señor, ¿querés que pidamos fuego del cielo? Ellos sabían que lo podían hacer. ¿Tenían en la historia alguien que lo hizo? Sí, lo tenían en la historia. ¿Cuántos conocieron la situación del profeta Elías? Que después de confrontar a un rey que estaba cerrado y decretar la sequía sobre la tierra, cuando el rey manda soldados a buscarlos, los incinera por grupo. 50 soldados. Profeta, el rey dice que vengas, y él decía, si soy profeta de Jehová, caiga fuego sobre ustedes, y ¡blum! Chamuscó a todos juntos, quemó a todos. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, claro, Juan y Jacobo sabían que se podía hacer y le dijeron a Jesús, nos maltrataron allá, ¿querés que pidamos? Y Jesús les dijo, no, de ninguna manera, ustedes pertenecen a otro espíritu. Y en el entrenamiento que Dios nos da es que aprendamos a vivir en el espíritu de Cristo, no en el espíritu propio, y mucho menos en el espíritu de las tinieblas, mucho menos. Así que tiene que entrenarnos. Y esto fue lo que hizo con aquellos varones que, mire, si pudieron haber tenido autoridad para maldecir. Pero tengo una cantidad de pasajes de las Escrituras que seguramente en la semana los hermanos irán compartiéndote distintos versículos. Lo que hoy vamos a ver es cómo prepararnos nosotros para tomar decisiones. Porque tendrás que tomar decisiones y no va a estar el consejero al lado tuyo. No habrá tiempo de decir, voy a la reunión esta noche y le pido a los hermanos que oren por mí, que me den un consejo. Voy a esperar el fin de semana y a ver si el pastor Eduardo me da un minuto para que yo le cuente. No, habrá decisiones que tendrás que tomar ahí, sin que haya nadie para decirte cómo hacer. Habrá decisiones que tendrás que tomar. ¿Y sabes qué está haciendo el Espíritu? Te está entrenando para eso, para que no fracases. No solamente cuando enfrentes tentaciones pecaminosas. A veces hay tentaciones que no tienen la máscara de pecado, pero tienen que ver con el desarrollo de la propia maldad de uno, y queremos usar el poder del Señor para maldecir. Entonces, ¿cómo entrenó Jesús a esa gente? ¿Y cómo prepararnos nosotros? Porque encuentro por todos lados ejemplos, muchos ejemplos, ejemplo de los que hicieron mal y ejemplo de los que hicieron bien. Cuando miramos las decisiones de Cristo, las decisiones del Señor Jesús, decimos, Señor, enséñame a tomar decisiones como vos las tomaste. Fue muy duro la decisión en Getsemaní. Y llega a manifestarlo y decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabes de qué copa estaba hablando? Estaba hablando de ir a la cruz. Y él tiene que asumir que no hay otra forma de redimir la humanidad. No hay otra forma de liberarte de tus pecados. No hay otra forma de salvar mi vida. No hay otra forma que haberse entregado en el Calvario. Y lo dice, nadie me quita la vida, yo doy mi vida. Y la decisión de algo que estaba facultado, absolutamente facultado para darle la orden a los ángeles que lo defiendan. Y él pudo haber pedido que se hagan manifiestas legiones de ángeles y ejecutaran ahí con fuego, con lo que sea, que ejecutaran juicio contra los que lo estaban llevando al Calvario. Pero la pregunta es, que la respuesta está, ¿lo hizo Jesús? ¿Pidió que vengan los ángeles? No. ¿Por qué? ¿Por qué si él podía decidir que sí? Porque él tenía decidido no salvarse a sí mismo, sino salvarte a vos.
Él tenía decidido salvarme a mí. Él tenía decidido nuestra salvación, aunque sabía que el precio era costosísimo. Es más, cuando está entrenando a los discípulos, les dice, es necesario, yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser maltratado, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos lo escuchan y no entienden nada, pero los estaba entrenando. Quiere decir que toda persona necesita capacitación para tomar decisiones. Y hay decisiones que hay que tomarlas sin tiempo, por eso el entrenamiento previo, la capacitación previa. Porque la capacidad de decidir está instalada en nuestra interioridad. Las decisiones se toman adentro nuestro, ya sea en el pensamiento, en el sentimiento, en el corazón, hay decisiones que se toman con el estómago, ¿verdad? Pero está adentro nuestro, en nuestra interioridad, está esa facultad con la que Dios nos creó. Dios nos hizo capaces de decidir, por esto nos entrena. Esa facultad innata necesita ser nutrida, necesita ser capacitada, necesita ser entrenada. Por eso, en nuestra interioridad, la facultad de decidir hay que nutrirla, hay que instalarle principios, hay que instalarle fundamentos de las Escrituras, hay que entrenarla. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros, nos entrena, nos entrena. Veamos algunas cosas de cómo Jesús entrenó a los discípulos. Porque fueron las personas que vivieron instantes como nunca antes. Ellos fueron capacitados en experiencias prácticas. No se habla, no se sabe, existían, por supuesto, los grandes centros de capacitación de los pensadores, existían los grandes centros de capacitación teológica. De hecho, Pablo era un hombre entrenadísimo en teología. Pero Jesús toma personas y les da un entrenamiento práctico. Práctico. Porque la vida cristiana es práctica. Decilo conmigo, la vida cristiana es práctica. Así que vamos a mirar algunos detalles. Jesús los llama donde estaban y cómo estaban. Jesús llama a los discípulos, los hombres que va a entrenar, los llama donde estaban y cómo estaban. Hay uno que los llama, que está sentado en la mesa de los impuestos, que tenía un alto rasgo de usura, porque no solamente le cobraban los impuestos, se extorsionaban a la gente para sacarle de más. Todo parecido con la realidad, simple casualidad. Y ahí está Mateo, justamente, quien luego escribe uno de los evangelios. Ahí está sentado en el lugar donde oprimían a la gente para hacerle pagar sus impuestos. Donde estaba y cómo estaba. Jesús le dice, seguime. Así que donde estabas y cómo estabas, Jesús te dijo, seguime. Amén. Los tuvo con él y él estuvo con ellos. No fue que les dijo, júntense por allí, nos vamos a ver una vez por semana. Aquí les mando unos WhatsApp, unos mail. Los tuvo con él. Caminó con ellos y ellos caminaron con él. Y Jesús, me imagino cuántas veces dirían entre ellos, ¿cuándo va a parar? Estamos cansados. Estamos extrañando a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y Jesús, dale, y dale, y dale, y dale. Me imagino esos hombres. Jesús los tuvo con él y él estuvo con ellos. Él estuvo con ellos cuando por allí hablaban de algo y se ponían a discutir. Y les decían, paren. Los reyes de la tierra se enseñorean de la gente, pero ustedes no. Y les enseñó cómo tratarse unos a otros. ¿Recuerda una situación donde Jesús toma a un niño, lo tiene en sus brazos y les dice, aprendan, para entrar en el reino de los cielos, háganse como un niño.
los tenía con ellos, Él estaba con ellos y vivía permanentemente enseñándoles. Así que los hizo testigos presenciales de milagros. La gente se enteraba de los milagros que había ocurrido, pero los discípulos estaban ahí cuando los milagros sucedían. Los hizo testigos presenciales. ¿Quién le iba a discutir? ¿Quién le iba a discutir a uno de esos hombres después lo que había sucedido? Por eso Juan, cuando escribe el Evangelio, dice: lo que hemos visto y oído, y nuestros ojos y palparon nuestras manos respecto al verbo de vida. Así, esa experiencia real, testigos presenciales. Es más, participaron de los milagros. Imagínate lo que habrá sido cuando le dicen al Señor: ¿por qué no despedís la multitud? Porque esta gente se va a morir de hambre. Y Jesús dice: no los quiero dejar que se vayan porque van a desfallecer por el camino. Denle ustedes de comer. Nosotros, nos van a comer a nosotros esta gente. Y estos que no sabían, y Jesús sabía lo que iba a hacer, pero los estaba confrontando para que aprendan a depender de Él. Y los entrena en modo práctico. Y esos que en un momento están tratando de lavarse las manos porque ellos no tenían posibilidad, rato después son ellos los que están llevándole el pan a la gente. Son ellos los que están alimentando a la multitud. Son ellos los que escuchan que la gente dice: no nos cabe más, hemos comido hasta saciarnos. Son ellos los que tienen que recoger lo que sobró. Son ellos los que vuelven con 12 canastos, 5 panes y 2 peces. Pero después de alimentar a una multitud, vuelven con lo que había, porque los milagros exceden a la necesidad. Esos hombres vieron todo eso, así que los convirtió en oyentes permanentes de sus enseñanzas. Y quiero pedirte que seas un buscador permanente de las enseñanzas de Jesús. No, yo tengo una cajita, hermano, ahí que digo: en el nombre de Jesús. Saco un cartoncito. Y otro que dice: a ver cómo me guía el Espíritu. Ojea la Biblia, mete el dedo y ahí lee: esta es palabra de Dios para mí. Tenga cuidado que le puede pasar como le pasó a alguien. Porque no hay que jugar al acertijo ni a la casualidad con la palabra del Señor. Mire a Cristo, sígalo en su ejemplo, sígalo en sus enseñanzas, sígalo en sus directivas. Porque alguien que hacía así, metió el dedo y lee: Judas fue y se ahorcó. Dice: no, esto es muy tétrico, esto no es del Señor. Y vuelve a hojear la Biblia y pone el dedo y lee: ve tú y haz lo mismo. No vayas a hacer lo mismo, por favor, no. ¿Qué quiero decir? Que hay costumbres que no sé de dónde salieron. Si bien por allí abrir las Escrituras y leer un pasaje nos ha ministrado, nos ha hecho bien, pero sea un oidor permanente de Jesús. Un oidor permanente. Las otras semanas, cuando les estaba hablando respecto de nuestras decisiones, llevarlas a la luz de las Escrituras, ahí es cuando nos damos cuenta que no conocemos las Escrituras. Cuando debiéramos preguntarnos ante cada situación: ¿qué enseñó Jesús sobre este tema? ¿Qué directiva tengo yo de parte del Señor? Ahí es cuando me doy cuenta que nunca me enteré qué dijo el Señor. Pero quiero decirte que no hay tema del que Jesús no haya hablado. No hay revelación que nosotros necesitemos que Jesús no nos lo haya entregado. No hay consejo que necesitemos que Jesús no lo haya dado. ¿Dónde está la cosa? Es que nunca presté atención a lo que dijo Jesús. Por esto te voy a animar a que seas un lector de las Escrituras. Y Él los convirtió en oyentes permanentes de sus enseñanzas. De pronto Él le enseñaba a la gente, les daba explicaciones, una parábola o un consejo a la gente, y después que la gente se iba, Él tomaba a los discípulos aparte y decía: vengan, miren, esto es así, y se los explicaba con más profundidad. Y les aclara. Dice: para todos los demás les hablo en parábolas. Algo interesante que los va a hacer reflexionar, pero a ustedes mayor cuota de revelación.
Por eso cuando alguien tiene la decisión de caminar con Cristo, se va a sorprender que el Señor le va a abrir la mente, le va a abrir los ojos, le va a abrir el corazón, y pasajes que leíste toda la vida y que los pasaste de largo, cuando decidiste caminar en las pisadas del Señor Jesucristo, esos pasajes van a hablarte acá adentro poderosamente. Porque esto es lo que el Señor hizo. Delante de todos Él daba una parábola, pero cuando la gente se iba a los suyos, les daba mayor explicación de las parábolas o de las enseñanzas. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Cómo entrenó Jesús a esos hombres? ¿Cómo los entrenó? Los entrenó, bueno, haciendo todo esto, los confrontó a las situaciones reales de la gente. No tenía la posibilidad de un simulador, aunque en algunas parábolas les explica situaciones. Si no tenía ahí una situación presencial, Él recurría a una parábola para hacerlos pensar y entrenarlos para que tomaran buenas decisiones. Y los confronta con situaciones reales de la gente. Allí está, en el momento que está la multitud y les dice, vengan, tengo compasión de la gente, no quiero que se vayan porque van a desfallecer en el camino. Y ya los muchachos hábiles sacan la calculadora, hacen número y dicen, mira, 200 denarios de pan no alcanzaría. Jesús le dice, no, vean qué tienen. Vean qué tienen. Y bienaventurado el que pone los ojos en esto, porque va a descubrir que los milagros se hacen creyéndole a Jesús. Vas a descubrir que el Señor usa lo que vos tenés. Cuando Pedro fue con un problema de que tenía impuestos que pagar y no tenía con qué, Jesús le dijo, agarrá tu anzuelo. ¿Tu anzuelo? ¿De qué sería? ¿De oro? ¿De qué sería? Un anzuelo, el de todos los días. Andá. Y le dicen, en la boca del pez va a estar el dinero. Y saca. Y Pedro se sorprende, porque no solamente le alcanzaba para pagarlo de él. Viene contento y Jesús dice, ¿te sobró? Bueno, pagá lo mío también. Porque lo que vayas a dar para Dios será por lo que Dios te dio primero a vos. Bienaventurado el que toma este principio. Cuando vos te involucrás con el Señor y de corazón te relacionás con Él, Él va a cubrir tu necesidad y te va a dar la alegría de poder dar para su reino. ¿Cuántos principios espirituales tremendos con que Jesús entrenó a esta gente? Les hizo oír la voz audible del Padre. Los lleva al monte de la transfiguración y ahí se transfigura delante de ellos y viven una experiencia impresionante. Y Pedro, que era un bocón, no podía quedarse callado. Ya Pedro estaba dando su opinión y se oye la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Hagan lo que Él les dice. ¡Wow! ¿Escucharon la voz del cielo? Entrenamiento del más alto nivel, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que sucede en la vida de apertura con el Señor. Vas a empezar a oír que el Espíritu de Dios te habla acá. Vas a empezarlo a oír, a entenderlo. Así los preparó el Señor. Les reveló quién era Él. Porque la gente creía que Jesús era uno de los profetas, que era Juan el Bautista que se resucitó, que era Elías o alguno de los profetas. La gente identificaba que Jesús tenía que ver con lo divino, con lo celestial, con lo espiritual, pero no sabían que era el Mesías, que era el Redentor, que era el que vino a salvar a la humanidad, que era el que vino a dar su vida, que era Dios mismo vestido de un cuerpo humano. La gente no podía entender eso, pero eso Jesús se lo reveló a los suyos. Es más, cuando Pedro hace esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice, por fin, Pedro querido, entendiste lo que Dios te está hablando. Esto es revelación del Padre. Y lo bendice. Mirá cómo los entrenó, ¿eh? Los convirtió en conocedores de sus padecimientos y de sus sacrificios. Los sacrificios de Cristo a los discípulos no se lo predicaron, ellos lo vieron. Lo vieron caminar, caminar, caminar y sin parar. Lo vieron en sus días de ayuno.
lo escucharon orar algunas veces, aunque ellos sabían que Jesús oraba muchas más veces a solas y que pasaban la noche. Mientras ellos estaban roncando, Jesús estaba orando. Y volvía de esos momentos de oración y los aconsejaba, los confrontaba. Y les dice, vamos a ir a Jerusalén y voy a padecer mucho. Y los entrena y les dice lo que va a pasar. Y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y es cuando Pedro le dice, Señor, que no te vaya a pasar esto. El Pedro que hacía un rato había oído la voz de Dios y había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora escucha la voz de su propia sensibilidad, de su propia susceptibilidad y se quiere convertir en consejero de Jesús. Y Pedro no se da cuenta que esta vez no es voz del cielo, es voz del infierno la que está transmitiendo. Y Jesús le dice, vamos, Satanás, salí de ahí. Jesús lo reconoce, le siente el olor a azufre, ¿verdad? Ahora, ¿qué podían hacer ellos? Y esto es una reflexión aparte o dentro de este mensaje. ¿Qué podrían hacer ellos por resucitar a Jesús? Cuando Jesús dice, voy a ir a Jerusalén, me van a maltratar, me van a herir, me van a crucificar, me van a matar. Hasta ahí ellos podrían hacer algo. Es más, Pedro lo intenta en algún momento, saca la espada y hiere a uno de los soldados. Defenderlo era algo que todavía podía, pero resucitarlo. ¿Para qué Jesús quería que supieran cosas que ellos no iban a poder participar? Bienaventurado el que comprende esto. Cuando Dios te habla de algo en lo que no vas a poder hacer nada, nunca lo olvides, porque te está convirtiendo en testigo cuando el milagro ocurra. Bienaventurado el que entiende esto. Es una confidencia divina. Ellos no podían hacer nada por resucitarlo, pero ser testigos de que Jesús se lo había dicho y luego cuando Él resucita, ¿saben lo que les dio la credencial definitiva de apóstoles? Fue haber conocido al Cristo resucitado. ¿Cuántos conocen al Cristo resucitado? Gloria a Dios. Lo que hace que tengas autoridad espiritual es que conociste al Cristo resucitado. Muchísima gente conoce el Cristo de la historia. Conoce del niñito Jesús, conoce de las tradiciones y de cuántas cosas más le han añadido que la Biblia no enseña, no lo dice, pero el que tiene a Cristo en su corazón tiene la experiencia con el Cristo resucitado. Eso es lo que te hace un creyente de autoridad. Amén. Gloria a Dios. Así que los convierte en conocedores de los padecimientos que le iba a tener y los hizo testigos de la resurrección. Por eso, cuando Jesús resucita, a los primeros que les envía el mensaje es a ellos. Dice, adelántense, vayan, nos encontramos en Galilea. Allí voy. Y ellos van y están esperando y tienen ese encuentro con el Cristo resucitado. El Señor los reivindica de sus temores, de sus angustias. Mirá cómo los entrenó. Les aseguró la compañía permanente. Y les dice, vayan y ganen a todas las naciones, predíquenles el Evangelio. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe que hay muchísimos creyentes que recuerdan más cuando el Señor le dijo en la antigüedad a Moisés, mi presencia irá contigo? Y no recuerdan tanto cuando Jesús dice, estoy contigo. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es la presencia prometida, otra cosa es la presencia permanente. Él vive adentro tuyo. La presencia del Señor está permanente adentro tuyo. Esto cambia las situaciones. ¿Y por qué no cambian? Porque no me di cuenta que el Señor está viviendo aquí adentro. Y es algo que tengo que ser entrenado, tengo que descubrir que cuando lo acepté como Salvador, Él vino a vivir dentro de mí. Y anotó mi nombre en el libro de la vida. Y perdonó mis pecados. Esto es lo que sucedió en el instante que aceptaste a Jesús. Así que les asegura la compañía y los comisiona para alcanzar a todas las naciones.
Y esto que, hermanos, suena sencillo para nosotros, pero quiero decirle el conflicto que se le desataba a los apóstoles en aquel momento. Ellos estaban mentalizados a Israel. Por eso cuando Jesús resucitado aparece y habla con ellos, la pregunta que ellos tienen es si va a restaurar el reino de Israel. Y Jesús dice esas cosas que el Padre sabe en su sola potestad. Ustedes ocúpense de predicar el Evangelio a todas las naciones. Ellos no estaban configurados en su entendimiento para pensar en las naciones. ¿Saben qué pensaban ellos? En su tierrita, en sus fronteras. Ellos pensaban solo en su nación, pero Jesús quería que el mundo entero lo conozca y gloria a Dios, que en el mundo entero se predica el nombre de Jesús. Por eso de toda tribu, nación y lengua están presentes delante de Él adorándolo eternamente. ¿Puede imaginarse usted gente con todos los rasgos? Los más oscuritos, los más blanquitos, los que tienen los ojitos tirantes, los más amarillitos. Puede imaginárselo de toda tribu, nación y lengua, porque el propósito de Jesús era redimir a todos. Y cuando les dice, vayan a todas las naciones, no dejaba de ser una confrontación. Es más, hay una discusión entre Pablo y Pedro, porque cuando van a Galacia, una iglesia gentil, no eran judíos, eran gentiles como nosotros. Eran tan racistas que a los que no eran judíos les llamaban gentiles, porque ellos consideraban que eran una casta especial. Y cuando Pedro va, trata con los hermanos, con los griegos, con los de distintas naciones, y cuando viene gente de Jerusalén que son bien de la raíz, Pedro se retrae. Y ya no quiere comer con ellos, y ya no quiere andar con ellos, porque eran gentiles. Y lo agarra Pablo y le dice, mira, el Evangelio, hermano querido, es para todas las naciones. Y lo confronta. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser enseñados para tomar decisiones por encima de nuestros prejuicios. Y Pedro tenía un terrible prejuicio. Y gracias a Dios el Señor usó a Pablo para despistarlo un poco. No sé cuántos saben qué fue las palabras de Pedro cuando el Señor le da esa revelación y lo llama y lo trae a la casa de Cornelio, aquel hombre, aquel centurión romano que está orando. Y viene un ángel del Señor y le dice, tenés que buscarlo, Pedro, él tiene que predicarte. Así que el centurión lo manda a buscar y pese a toda la revelación que Dios le da a Pedro, cuando Pedro entra en la casa del centurión romano, te lo quiero ilustrar porque a nosotros nos cuesta entender eso. Pedro era judío y el centurión era romano. Y menos mal que en el texto bíblico no se traduce con los términos originales que Pedro dijo, pero dijo, ustedes comprendan que para mí es como entrar en el chiquero de los chanchos. ¿Qué tal que viene una visita a tu casa y te dice, es despreciable para mí tu casa? Tenés ganas de abrirle la puerta y decirle, bueno, chao. Así se presenta el mensajero de Dios. Quiere decir que hasta ahí Pedro todavía no lo había entendido. Y cuando Pedro le empieza a hablar de Jesús, el Señor lo gana de mano y lo llena del Espíritu Santo. Y todos esos gentiles que Pedro lo estaba mirando ahí como tienen COVID, ¿viste? No me acerco, no los toco, ¿no? El Señor los llena del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y están llenos del fuego del Señor. Y Pedro dice, igual que en Pentecostés. Y estos son gentiles y el Señor les da el Espíritu Santo. Y se queda Pedro desconcertado. Entonces Pedro empieza a entender que la voluntad de Dios es salvar a todo el mundo, a todas las naciones. Así que Jesús los tuvo que entrenar para que tomen sabias decisiones, porque ellos hubieran privatizado a Dios, hubieran privatizado el fuego del Espíritu, hubieran privatizado la revelación, y usted y yo seguiríamos siendo los incrédulos del mundo. Pero gracias al Señor que el Evangelio de Cristo nos incluye a todos. Amén. ¿Y qué más? Les asegura su compañía, los manda a todas las naciones y luego les dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos
y para que no tengan prejuicio, comienza a decirle en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y escuchen bien, hasta lo último de la tierra. No, para que no les quede duda, se van a empezar en casa, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Yo nunca investigué ese tema, pero los que están en misiones se investigan esta cuestión, plantándose en el lugar donde Jesús dijo esas palabras. ¿Sabe dónde es lo último de la tierra? ¿Cuántos ya saben cuál es lo último de la tierra? Nuestra querida nación. Argentina es lo último de la tierra a partir del lugar donde Jesús dijo esas palabras. ¡Gloria a Dios! Si ellos no hubieran recibido esa comisión de Jesús, ¿vos te crees que alguien te hubiera predicado el Evangelio? Estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero la orden de Jesús es: no dejen rincón de la tierra donde no llegue el mensaje, donde no llegue la palabra. ¿Entiende? Les tuvo que dar ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque ellos serían quienes conducirían el desarrollo, el establecimiento de la iglesia de Cristo. Ellos serían los predicadores del nuevo pacto. Para quienes no les es familiar esto que estoy diciendo, hasta que Jesús, el Cordero de Dios, murió en el Calvario, pagando el precio para la redención de todos, hasta ahí estaba vigente la ley de Moisés. Hasta ahí, hablar de la ley de Dios, todo el mundo centraba los ojos en la ley de Moisés. Pero muy claro lo dice Juan. La ley y los mandamientos vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Entonces pregunto, ¿cuántos han aceptado a Moisés como su salvador personal? Porque muchachos, si aceptaste a Moisés, tendremos un cultito de circuncisión por ahí, así que al quirófano, muchacho. Y a las chicas, qué arito, qué tintura, qué maquillaje. Bueno, no quiero seguir más porque lamentablemente hay grupos cristianos que no han entendido esto y viven más bajo la ley que bajo la gracia. No lo han entendido. Haga la prueba en una conversación con hermanos, con creyentes, pregúntele, ¿dónde está la ley de Dios? Los más amplios van a decir en la Biblia, pero usted va a observar cómo se direccionan inmediatamente a la ley de Moisés. Y quiero decirte que la ley de Dios está desde el Edén. Y la ley de Dios está vigente. Y la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra, la ley de Dios ha sido puesta en el corazón de los creyentes, porque ese es el nuevo pacto. Voy a poner mis leyes en sus corazones y en sus mentes las voy a escribir. Y el creyente no vive llevando piedras al hombro. El creyente lleva la palabra del Señor hablando en su vida de día y de noche. Lleva la palabra, la revelación del Señor. Esto es el nuevo pacto. Y esos hombres, si Jesús no los prepara para el nuevo pacto, hacen un desastre. Y de hecho, ¿qué pasó raspando? En Jerusalén se enteran de que aquel Saulo de Tarso, que se convirtió y anda predicando ahí, que nadie se tiene que circuncidar, lo mandan a llamar. Vení acá, Pablo. ¿Qué estás enseñando vos? ¿Qué estás hablando? Y Pablo les habla del nuevo pacto. Y cuando le quieren discutir, Pedro dice, miren muchachos, la verdad, yo fui a predicar a la casa de Cornelio y me quedé sorprendido porque a estos gentiles Dios los llenó del Espíritu igual que a nosotros. Y finalmente no le prohíben, porque ¿saben qué iban a hacer? Le iban a prohibir a Pablo que predique lo que Pablo estaba predicando. Pero porque recibieron el entrenamiento que Jesús les dio. Y porque ahora el Espíritu de Dios estaba en ellos, no metieron la pata. Porque le iban a prohibir que predique el mensaje de la gracia. Mire qué importante fue que esos hombres recibieran entrenamiento de Jesús.
Qué importante, porque ellos iban a ser los punta de lanza, ellos iban a ser los que le dieran el impulso, el nacimiento, el desarrollo a la iglesia del Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Y por eso, cuando usted lee Romanos capítulo 8, si no lo entendió hasta ahora lo va a entender, que dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque en los sacrificios de la ley se hacía memoria de los pecados. En los sacrificios que se hacían bajo la ley era para decirte por cuántas cosas ibas a ser condenado. Bajo los sacrificios de la ley era para que te dijeras mejor que viniera el Salvador, porque si no vos, chao, de cabeza al infierno. Más o menos así, era una ley de condenación. ¿Qué diferencia hay en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? No solamente te limpia en su sangre, te perdona, te levanta, te restaura y te unge con el Espíritu Santo para que seas un anunciador de la gloria de Cristo Jesús, para empoderarte. Y esto fue lo que sucedió con aquellos hombres. El Señor los empoderó, así como les dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A quién se los dijo? A un par de muchachos que estaban muertos de miedo. Estaban muertos de miedo, porque los que habían perseguido a Jesús ahora los perseguían a ellos, y tenían miedo que los agarren los judíos antes. Pero cuando están en Pentecostés esa noche se reúnen y están con las puertas cerradas, porque no sea cosa que venga algún perseguidor, el Espíritu Santo viene sobre ellos y ¿cuántos están conectándose con la evangelización? Bueno, gracias a Dios. Si no lo comprenden, está el video que les va a ayudar a entender esto. ¿Cuántos eligió Jesús para que estén con Él? 12. ¿Quiere que le diga que cuando llegó la hora de Pentecostés se habían multiplicado por 10 cada uno de ellos? Cada uno de ellos se multiplicó por 10. Pero Jesús eligió 12. Bueno, hagan la cuenta. Si había 120 en el aposento, y usted me dirá, pero había 120, pero Judas no estaba. Ahora hagan la cuenta. Si 11 se multiplican por 10, son 110, ¿verdad? Más los 11, va a encontrar que son 121. ¿Cuántos había en el aposento alto? 120. Multiplíquese, mi hermano. Multiplíquese. Multiplíquese en 5, en 10, en 15, en 20. Eso es la vida del Evangelio. Multiplíquese, ganando a otros para Cristo. Amén. Ellos habrían de desarrollar el establecimiento de la iglesia de Cristo, y Jesús dice, da características muy claras. Estableceré mi iglesia y las puertas del Hades, el infierno, no van a prevalecer contra ella. Está hablando de que la iglesia del Señor es imparable. Ni en las puertas del infierno. ¿Y sabe quién fue el primero que pateó las puertas? Fue Jesús. En las horas que su cuerpo estaba en el sepulcro, Él fue al mismo infierno, pateó las puertas y le arrebató al diablo la llave que el diablo le había arrebatado en el Edén a Adán. Mira qué características tiene la obra que Jesús instaló sobre la tierra. Bienaventurados los que comprenden esto. Ellos eran los actores responsables de conducir el desarrollo de lo que Cristo estableció. Amén. Ellos atravesarían circunstancias gloriosas y en tiempos muy peligrosos. A ellos les iba a tocar tomar decisiones que nunca en el pasado se habían dado circunstancias como esas. De hecho, estos hombres les iba a tocar circunstancias que nunca habían ocurrido en el pasado. Les iba a tocar el desarrollo de algo que no habían administrado los que estuvieron en el pasado. A ellos les tocaba el desarrollo de enseñar el nuevo pacto y predicar a Cristo como Redentor y Salvador, no como prometido, sino como el Cristo que ya vino. Bienaventurados los que comprenden esto. No espere el Mesías que va a venir, hable del Salvador que ya vino. Va a venir a buscarnos, pero ya vino para salvarte. Él vino a buscar gente salvada. Por esto predicar el Evangelio es nuestra tarea.
¿Nos vamos entendiendo? Mire cómo Jesús preparó a esos hombres. Porque si no los hubiera preparado, ellos habrían tomado decisiones muy equivocadas. Habrían tomado decisiones muy equivocadas, pero así los preparó el Señor. Y te hago la pregunta, ¿qué crees que está haciendo ahora con vos? ¿Cuántos se dieron cuenta que hace rato el Señor los está preparando? ¿Te está preparando con las situaciones que enfrentás? ¿Te está preparando con las oportunidades que te dio? ¿Te está preparando con honra? La honra de estar en el cuerpo de Cristo. Porque los que están a tu alrededor no son tus amigotes, como dice alguien que no entiende la verdad del Señor. Son tus hermanos en Cristo. Es el cuerpo de Jesús. Cuando alguien te saluda y te da la mano, ahí está el cuerpo de Cristo haciéndote sentir su presencia. Bienaventurados los que comprenden esto. Cuando un hermano te abraza, toma ese abrazo santo que viene del cielo para sanarte, para restaurar tus fuerzas. Porque Dios te entrena con honra, con cariño, con respeto. ¿Y las pruebas, hermano? Bueno, las pruebas son para que desarrolles tu musculatura espiritual. Claro, si no aprendimos a remar en la lagunita, nunca vamos a cruzar el río. Nos tiene que entrenar. Y cuando el entrenamiento nos parece duro, hagámonos la pregunta, ¿para qué me estará entrenando? ¿Sabe que Jesús fue entrenado? Y en el libro de Hebreos dice que Dios el Padre capacitó a través de la aflicción al autor de la eterna salvación. Si Jesús tuvo que ser entrenado, ¿qué te queda a vos y a mí? ¿Qué nos queda? No, yo ya me la sé todo. Si la sabes todo, cuando llegue el momento, la hora de tomar las decisiones, ahí se va a saber. Por eso ese Dios tiene que entrenarnos, capacitarnos. Bienaventurado el que le queda en su memoria esto que le voy a decir. Después de la resurrección de Jesús, nadie más en la tierra lo vio, excepto los creyentes. Por esto, la revelación del Cristo resucitado es para los que le han aceptado como Salvador. Por eso cuando Jesús les dice, un poco más y el mundo no me verá más, pero ustedes me van a ver. Y los discípulos dicen, ¿cómo es esto, Señor? Que nosotros te vamos a ver y el mundo no te va a ver. ¿Cómo es esto? Exactamente así sucedió. Después de la resurrección, Jesús no apareció juntando a las multitudes. Jesús apareció yendo en forma específica a los que le creyeron. Jesús apareció en la orilla del mar, donde estaban pescando esa noche que ya olía a fracaso y a hambre, y les da directivas. Jesús aparece donde ellos están reunidos con las puertas cerradas. Y aún Tomás, que escuchó tanto las indicaciones de Jesús, le cuesta cuando los demás dicen, vino Jesús y estuvo con nosotros. Y Tomás dice, no me vengan a mí con esas cosas. Yo, si no veo, no creo. Y en la próxima aparición de Jesús, tiene un encuentro personal. Tomás, vení aquí. Mete tus dedos acá. Vení, Tomás, mete tu mano acá en el costado. Vení. Esto va de chapa, lo que le voy a decir. Lo queda en el video, ¿verdad? Escuche esto. Cuando los clavos entraron en las manos de Jesús, ¿cómo estaba Jesús en ese momento? ¿Cómo estaba Jesús en ese momento? Estaba vivo. O sea que los clavos entraron en sus manos y en sus pies, y la corona de espina, estando vivo. Estando vivo. El doctor Daniel López Rossetti, como profesional médico, hace una explicación de los padecimientos de Jesús. ¿Qué significó los clavos entrando en su mano? Los nervios que los clavos tuvieron que traspasar y todo el impacto de dolor
que se sucedió en su cuerpo. 3 o 4 minutos de esa explicación que es, si no te dio escalofrío antes, te da cuando escuchas eso. Pero coincidimos en esto. Cuando los clavos traspasaron sus manos y sus pies, estaba vivo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el Cordero se ejecutaba cargándole los pecados sobre sí. Y ahí estaba el Cordero de Dios asumiendo nuestro lugar. Cuando el soldado se le ocurre clavar la lanza en su costado, que no había aparentemente razón alguna, ¿cómo estaba Jesús en el momento que la lanza entra en su costado? Ya estaba muerto. Ya había pagado el precio, ya había pagado por el perdón de toda la humanidad, pero la lanza entra en su costado cuando estaba muerto. Muerto a los ojos de los que lo estaban viendo ahí, porque su espíritu nunca estuvo quieto. Muerto físicamente su cuerpo, pero su espíritu destruyó el poder de las tinieblas, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, estas 3 instancias que hacen a la vida de un creyente, por eso Jesús lo lleva a Tomás, que luchaba con la incredulidad, lo lleva en estas 3 instancias. Lo primero es el Cristo que vivió y caminó sobre la tierra y enseñó a sus discípulos e instaló la constitución del reino de los cielos y les dio tantos consejos y los formó y los preparó para tomar buenas decisiones. El Cristo, hombre, caminando con ellos sobre la tierra. Estaba vivo cuando lo clavaron en el madero. La siguiente instancia, cuando la lanza entra en su costado, su cuerpo ya estaba muerto. Pero ahora cuando está hablando con Tomás y le dice, vení Tomás, mete tu dedo acá, vení Tomás, toca aquí, dígame cómo está Jesús. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Resucitado. Y esta es la experiencia del creyente. El que no tuvo una experiencia y no conoce y no creyó en la resurrección de Jesucristo es un buen religioso. Respetable aún en muchos de sus principios o de sus conductas, pero el que entendió que el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos, primicia de Dios, el milagro más grande que podría ocurrir, que aquel que murió llevando todos nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, ese es mi Salvador, ese es mi Señor, ese es el que me ha redimido. Y no apareció al resto de la gente, apareció a los creyentes. Póngase en pie y diga, mi Señor vive, mi Rey vive, el Señor vive, gloria, 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 gloria. No apareció a las multitudes. ¿A quién apareció? A los creyentes. Quiere decir que hay una experiencia espiritual que no tiene que ver con lo social, tiene que ver con la revelación del Cristo viviente. Bienaventurado el que comprende esto. Yo sé que estoy tirándote cosas que son de muy grueso calibre. Y tal vez te lleve días volver a la palabra, volver a la grabación, escuchar de nuevo esta palabra, pero va a estallar dentro tuyo una convicción que el diablo no te para más, que la vida no te frena más. Se va a desatar algo adentro tuyo que te vas a desconocer a vos mismo, porque habrás tenido la convicción, la experiencia de sentir el Cristo resucitado y entender que Él murió para llevar nuestros pecados, fue clavado en el madero, pero resucitó para llenarnos de vida y de vida eterna. Gloria a su nombre. Y quiero terminar diciéndote esto. Si se cumple todo lo advertido, porque todo lo que Jesús le advirtió a los discípulos se cumplió. Se está cumpliendo todo lo que Jesús le advirtió a la iglesia. Todo lo advertido que sucedería sobre la tierra, todo se ha cumplido. Pero si se ha cumplido todo lo que estaba advertido, me sirve para tener convicción y creer que también se cumple todo lo que está establecido. Bienaventurado el que comprende esto. Y Jesús estableció
el camino al Padre. Jesús estableció una vida nueva por su gracia. Jesús estableció el poder que perdona los pecados por su sangre derramada en el madero. Si se cumple todo lo que fue advertido de las angustias, las tristezas, lo que habría de pasar, si se cumple todo lo que habría de acontecer, todo lo que estaba advertido, también se cumple todo lo que está establecido. Amén. Cuando estaba meditando en esta verdad, iba a usar la palabra, se cumple lo que está prometido. Pero hemos entendido días atrás que en Cristo está todo cumplido. No siga esperando, empiece a vivir lo que ya le fue dado. Ya está establecido tu vida en Cristo. Las Escrituras dicen, mi hermano, por más que te sientas anímicamente mal por algún tipo de situación que estás viviendo, la Biblia dice que estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Mirá dónde te ha colocado, mirá dónde te ha colocado. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Gloria, 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 poderoso Dios, soberano, Rey del cielo y de la tierra. Hemos de exaltarte, hemos de alabarte, hemos de declarar tu señorío. Y en la autoridad del Cristo viviente, en la autoridad del Cristo resucitado, el creyente, la iglesia, camina en pos del logro para nuestro Señor, para nuestro Rey. Pedimos, Señor, por los que están prisioneros todavía en ataduras de pecado. Y quiero rogarte, Señor, por los que todavía están ciegos a tu verdad. Ábrenos los ojos, ábrenos los ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Que me sean abiertos los ojos del Espíritu, porque está establecido el reino del Señor Jesucristo. El reino de Cristo glorioso está establecido. ¿Dónde? En el corazón de todos los que le creyeron. En el corazón de todos los que le aceptaron. Ahí está ardiendo el Cristo glorioso, resucitado. El que no se manifiesta en otros ámbitos, sí se manifiesta en el corazón del que lo recibió como Salvador. Adora a Jesús, abrí mis ojos, Señor.